Bueno, hermanos, es nuevamente una alegría poder compartir con todos ustedes en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar viendo, continuando con la serie sobre el corazón y sus vicios, vamos a estar hablando sobre la pereza. Ya hemos hablado sobre el orgullo. Dijimos que el orgullo era básicamente mirar a otro por abajo del hombro, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que tipifica la idea del orgullo, es el querer exaltarme a mí mismo por encima de los demás. Hablamos también de la otra cara del orgullo, es decir, el orgullo es una evaluación equivocada de uno mismo, en la cual las personas que todos tenemos una necesidad de afirmarnos a nosotros mismos, ¿sí? Sin embargo, el orgullo intenta que esa afirmación esté siempre por encima de todas las demás personas. La otra cara del orgullo dijimos que era la envidia. Básicamente cuando yo me evalúo contra otra persona en algo que yo considero valioso, si estoy por encima de esa persona, según mi propia evaluación, me voy a sentir orgulloso. Ahora, si yo detecto que esa persona, en aquello que yo valoro, por alguna razón, sea por cuestiones de la providencia de Dios, sea por la familia donde le tocó nacer, sea por cualidades personales que esa persona tenga, siento que es superior a mí, entonces ahí aparece el sentimiento de la envidia. Es el deseo de ver la destrucción del otro, de desear que el otro no sea feliz con aquello que yo evalúo y valoro, ¿no? Entonces yo veo a una persona que le va bien en la vida, no sé, tiene hijos y yo no tengo hijos, por ejemplo, que efectivamente en este momento no tengo hijos, pero vamos a poner el ejemplo. Entonces, al ver que esa persona tiene hijos y lo que sea, yo siento enojo hacia esa persona, siento aborrecimiento, quisiera que no sea feliz con los hijos que tiene, por ejemplo. Y si me preguntaran, bueno, ¿vos quisieras tener los hijos que él tiene? No quisiera tener los hijos que él tiene, simplemente quisiera que él no sea feliz con lo que tiene. Yo no quiero los hijos que él tiene, no quiero la vida que él tiene, no quiero nada de lo que él tiene, lo único que quiero es que él no sea feliz con lo que tiene. Eso es la envidia, ¿no? Es bastante retorcida. Luego hemos hablado de la ira. Dijimos que la ira en realidad es como la fiebre, pero la enfermedad está realmente detrás. El orgullo, recordemos que el orgullo es como el gran titiretero, ¿no? que digita detrás de cada uno de estos pecados. Entonces el orgullo ordena las prioridades de manera diferente, cosas que no son valiosas le asignamos un valor que no tiene, entonces la ira vendrá en mi socorro para preservar ese valor que yo definí. El Señor dice, buscad primeramente Dios, buscad de Dios primeramente y todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero yo decido darle prioridad, por ejemplo, a mi trabajo, y obviamente que eso se va a manifestar en qué cosa, en mi vida familiar. Y vendrá mi esposa y me dirá, Joaquín, hace mucho que no te veo orar, hace mucho que no te veo, entonces mi reacción va a ser, bueno, pero ahí va a aparecer la ira en mi ayuda. ¿Para qué cosa? Para preservar los valores que yo definí, ¿sí? Nadie me va a mover de acá. Y si me tengo que poner violento para hacer que eso se permanezca de esa manera, vendrá la ira en mi favor. Dijimos que esto tiene consecuencias, ¿no? Todos los pecados que estamos mencionando, que son, digamos, en una categoría histórica, los 7 pecados capitales, degeneran, digamos, ¿no? Nos degeneran biológicamente, físicamente, producen trastornos en nuestro cuerpo, nos perjudican nuestra relación con Dios, pero también tiene el efecto de destruir nuestra relación para con otras personas, ¿sí? Entonces, una persona en un arranque de ira, por ejemplo, todos los pecados tienen esta característica, la ira es embriagadora, ¿no? Una persona se acostumbra y ya el propio cuerpo, el propio temperamento de la persona se va volviendo iracundo, ¿no?
y eso ya me afecta directamente, afecta a mi propio temperamento. Me hace sobresaltar, el corazón se me pone, ¿cómo se dice? Se me palpita el corazón, me sube la presión, se me enrojece la cara, ¿no? Biológicamente me afecta. También afecta mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que Dios está en contra de lo que estoy. Siempre el iracundo se da cuenta que termina mal, digamos. Al final de que pasa el embriague de la ira, se da cuenta del desastre que ha hecho, ¿no? Y por otra parte, el daño a las personas que a veces amamos. ¿Por qué? Porque al valorar algo que Dios dice que no va en ese lugar, sino que va debajo, y vos lo querés poner arriba, lo que haces es dañar todo lo que está arriba. ¿Está? Todo lo que está arriba lo vas a destruir. ¿Sí? Y ahora hablemos de la pereza. Me tomé 5 minutos para hacer una recapitulación. ¿Qué es la pereza? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. Primer punto, entonces, ¿qué es la pereza? La vamos a definir, la vamos a ilustrar. Luego vamos a ver cómo la palabra de Dios indica que la pereza se debe tratar, ¿sí? Y finalmente veremos algunos consejos prácticos. Entonces, el punto número 1, ¿qué es la pereza? Y vamos a verlo con una ilustración. ¿Qué es la pereza? Bueno, cuando uno piensa, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, uno se va al Génesis 18 y ¿qué es lo que piensa? Que Dios destruye Sodoma y Gomorra a causa de ¿qué cosa? De la inmoralidad sexual, ¿no? Uno piensa en Sodoma y Gomorra, incluso la palabra sodomita o sodomía está asociado a la inmoralidad sexual, de manera específica a la homosexualidad, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18 en realidad está viendo, si fuera una película de 2 horas, estás viendo los últimos 10 minutos de esa película. Estás viendo el desenlace fatal de esa película, pero en realidad la película tiene 2 horas. La película tiene 2 horas y en realidad el comienzo de la degradación moral la degradación moral de los sodomitas, en realidad tiene como desenlace el desenfreno sexual, pero no empezó por ahí. Fue un proceso lento de degradación moral hasta que termina efectivamente en la práctica socializada y aceptada de la inmoralidad sexual, por lo cual Dios termina de cansarse y los borra de la faz de la tierra. Ezequiel 16 del 49 al 50 nos cuenta cómo es la degradación moral de los sodomitas y cómo se llega a la destrucción. Ahí es donde tenemos la historia completa de cómo se llega a la destrucción de los sodomitas. Y verán que no empieza por la inmoralidad sexual. Ezequiel 16 del 49 al 50 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está comparando, reprendiendo a los israelitas, comparándolos con los sodomitas, que justamente son un ejemplo de la ira de Dios, ¿no? Desatada. Dice: he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice, vamos viendo la degradación. Dice: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, los quité, dice el Señor. Es decir, la inmoralidad sexual, que es la abominación, termina al final, termina con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es interesante que no empezara, digamos, uno pensara por ejemplo, en la inmoralidad sexual, uno pensaría que debiera empezar por la lujuria. No, empezó por la soberbia. Y luego de la soberbia vino lo que se conoce en términos bíblicos como la saciedad de pan. La saciedad de pan es un término hebraico que básicamente significa valorar las cosas de este mundo, asignarle un valor espiritual a las cosas de este mundo que las cosas de este mundo no tienen. Entonces primero viene la soberbia, luego viene la codicia de las cosas de este mundo, el deseo por las cosas de este mundo antes que por las cosas de Dios. ¿Sí? Lo que se conoce en la parábola del sembrador como el afán del mundo y el engaño de las riquezas. Y luego de ahí se pasa a la abundancia de ociosidad. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Y luego de ahí vemos que la consecuencia es ¿qué cosa? La indiferencia, ¿no?
dice Ezequiel, ¿no? Dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia, ¿no? Se toma otro trago de soberbia para luego ir hacia el pecado, hacia uno de los pecados más abominables y retorcidos que hay, que es la homosexualidad. Entonces, el doctor César Vidal dice, cuando una sociedad se aparta soberbiamente de Dios y maladministra los bienes materiales, otorgándoles una importancia que espiritualmente no tienen, tampoco tardará en dar muestras de que malgasta y malusa el tiempo. Básicamente eso es lo que hace el ocioso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ¿cómo se desarrolló esto? Bueno, a lo largo de la historia, el ser humano ha luchado contra este pecado, se ha visto manifestado de diferentes maneras, hasta que vino el cristianismo a dar vuelta a todas las cosas, pero luego el cristianismo, durante los primeros 300 años, luego empieza a mezclarse el cristianismo recibe, digamos, una doble inyección de, por un lado, paganismo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista teológico sufre una inyección de filosofía griega y desde el punto de vista práctico sufre una inyección de paganismo. ¿Para qué? Para que digamos, el cristianismo se amalgame con las demás religiones del mundo griego y sea más pasable, por así decirlo, ¿no? Se produce una amalgama, entonces el cristianismo recibe dos cosas que le son totalmente ajenas, que una es la visión del trabajo que tenían los griegos. Los griegos tenían una muy mala opinión del trabajo. Ellos veían que el trabajo era algo común, que era algo, por así decirlo, de poca monta. En cambio, el filósofo, el que realiza tareas intelectuales, eso era una tarea elevada. Eso se mezcla justamente con ¿qué cosa? Con diferentes tipos de expresiones sectarias que siempre hubo en el mundo, que normalmente tienen la costumbre de maltratar el cuerpo. Entonces esas dos cosas se confluyen y se crea lo que se conoce como los monasterios, la vida monástica. Los ascetas que se van a cualquier lugar y viven ahí una vida de encierro, una vida en la cual no trabajan mucho y teóricamente se la pasan orando y meditando y cosas así. Y eso se ha metido en la historia de la Iglesia. Hasta que vienen los reformadores del siglo XVI que notan lo siguiente, o sea, la visión es que, por así decirlo, que adopta el catolicismo, es que básicamente el trabajo es una maldición que Dios le da al hombre por causa de la caída, ¿no? Maldita sea la tierra por tu causa y vas a trabajar todos los días de tu vida y con el sudor de tu frente vas a comer el pan, ¿no? Se ve como una maldición. Los reformadores detectan una pequeña diferencia, que el deber de trabajar fue dado en el Edén, antes de la caída, en el estado de inocencia del hombre. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, inmediatamente que Dios trae al hombre a la existencia, no lo pone a meditar en su palabra, no lo pone a orar, no, a trabajar y labrar la tierra. Lo primero. Lutero va a decir, incluso había una muy mala imagen, digamos, es decir, el labrador, el comerciante, era visto como alguien inmundo, era visto como algo malo, ¿no? Como algo que uno debía evitar. El trabajo es algo que la gente debía evitar. Lutero va a decir, cuando una ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. Y en su comentario de Génesis 13:13, él dice, en relación a las tareas del hogar, dice que no tienen apariencia de santidad y sin embargo esas obras relacionadas con las tareas domésticas son más deseables que todas las obras de los monjes y monjas. De manera similar, los trabajos seculares son una adoración a Dios y una obediencia que complace a Dios. Entonces, claro, se crea resurge nuevamente lo que se conoce como la ética del trabajo bíblica, que la Iglesia Católica había abandonado por varios siglos y que por otra parte los judíos, por ejemplo, jamás perdieron.
Cuando uno mira, se da cuenta que los judíos, por ejemplo, el pueblo judío es un pueblo muy laborioso. La gente los acusa de ser especuladores, de ser ladrones y de todas esas cosas, pero realmente ellos tienen una ética del trabajo que es muy notable y se nota justamente en que son un pueblo que ha prosperado a lo largo de los siglos a pesar de todas las inclemencias que han tenido. Ahora, ¿qué es la pereza? Vamos a definirla. Entonces dimos una ilustración para darse cuenta que la abundancia de ociosidad, el ocioso, se parece mucho a un sodomita. Es más, si continuara por esa misma vía, posiblemente termine en algún tipo de degeneración sexual. Vamos a definir la pereza. Bíblicamente hablando, la pereza es una actitud frente a la vida que toma lugar en nosotros por el descuido de los mandamientos y prioridades de Dios. Es una falta de amor por Dios y sus caminos que socava nuestra vocación al servicio. El perezoso, por lo general, no puede servir correctamente a su prójimo, en especial a los que tiene más cerca, y eso es como en anillos concéntricos, en lo cual el servicio jamás va a poder ser un servicio realmente agradable a Dios. En su famosa obra, Dante Alighieri, él escribe una de las obras de la literatura universal más conocida, que se llama La Divina Comedia. Él toma los 7 pecados capitales y los define en función del amor. Y él dice que, por ejemplo, el orgullo, la envidia y la ira son formas de amor distorsionado. El orgullo, para Dante Alighieri, que es bastante bíblico realmente, dice que el orgullo, la ira y la envidia son formas de amor distorsionada. Por otro lado, dice que la avaricia, la gula y la lujuria son formas de amor excesiva, sobredimensionadas. Pero dice que la pereza es una forma de amor defectuoso. Tiene una categoría única para Dante Alighieri el amor. La pereza no es una forma de amor distorsionada, ni es una forma de amor, digamos, excesiva, sino que es una forma de amor defectuosa. ¿Sí? Es defectuosa, o sea, no funciona. Ni siquiera, digamos, es un amor que es una forma de amor defectuosa, es decir, es una forma de relacionarse con el mundo, con las personas que no funciona, que no produce nada. Con este tema del amor defectuoso, Dante entonces se acerca a una definición bíblica de lo que es la pereza. La pereza no es solamente holgazanería. Hay una motivación interna más profunda para pecar, que en esencia es un amor defectuoso. Es una forma de egoísmo que destruye a otros y a uno mismo. Es una forma de amor egoísta hacia los demás y hacia mí mismo. Es decir, el perezoso suele ser bastante egoísta. El perezoso intenta desesperadamente controlar su vida para preservar sus comodidades, temiendo ser interrumpido por las necesidades de otros, pero no puede responder en la dirección de Dios. La vida entonces de un perezoso se vuelve egocéntrica y utilitaria. La pereza es en esencia una falta de apetito por los dones de Dios. La pereza es ceguera y muerte ante la belleza de Dios. La pereza es incapacidad para el verdadero ocio. Un perezoso nunca descansa realmente, siempre está cansado. Siempre está cansado. El perezoso siempre está cansado. Es una cosa increíble, nunca tiene energía para hacer nada. ¿Por qué? Porque realmente nunca descansa. ¿Por qué? Vamos a ver al siguiente punto. ¿Pereza y ocio son lo mismo? ¿Pereza y ocio es lo mismo? No es lo mismo el ocio. De hecho, la pereza es una actitud pecaminosa hacia el ocio. La Biblia considera el ocio en sí mismo como algo bueno y positivo. De hecho, eso es tan así que es uno de los mandamientos de la ley moral. ¿Sí? 6 días trabajarás, más el 7º descansarás. Y es una bendición tan grande el ocio. ¿Por qué? Porque esa actitud no solamente era la obligación de descansar, no era solamente para el judío descendiente de Abraham,
era para todos los que estaban en Israel, para el esclavo, para el extranjero, ni siquiera los animales trabajaban. O sea que hay un mandato explícito de la ley de Dios de que el hombre debe descansar. Debe descansar de 6 días de trabajo. Es decir, que el tipo que descansa, quiere descansar, pero no trabajó durante 6 días, realmente lo que lo está haciendo no es descansar. ¿Sí? Está pecando de ocioso. Entonces, el ocio, querido por Dios, tiene como finalidad honrarlo a Él y descansar. El ocio de Sodoma, el que constituye un escalón más en el descenso hacia el desplome moral, se centra totalmente en sí mismo y acaba provocando una mezcla horrible de insatisfacción, búsqueda de placer y falta de tiempo. El ocioso tampoco nunca tiene tiempo, ¿sí? Nunca tiene tiempo para hacer las cosas que debe hacer, siempre se le escapa. Ahora, ¿cómo identificar la pereza? ¿Cómo identificamos la pereza? Recuerden que estamos en el punto número 1. ¿Qué es la pereza? Bueno, ya dijimos que es una actitud egoísta, es una actitud pecaminosa hacia el ocio, en el cual la persona busca de manera pecaminosa, busca placer, además experimenta insatisfacción, ¿sí? Y falta de tiempo para hacer las cosas. Es una actitud egoísta frente a la vida, frente a los demás. Es una forma de amor, entonces, defectuosa. Ahora, ¿cómo identificar la pereza? Hay 3 tipos de pereza, básicamente. Podríamos abrirla más, pero en términos generales. Hay 3 tipos de perezosos en la Biblia, por así decirlo, que podríamos verlo. Uno es el perezoso, vamos a definir, todos son perezosos, así que vamos a ponerle un adjetivo para calificarlo, ¿no? Está el perezoso haragán, está el perezoso ocupado y está el perezoso apático. Son 3 tipos de pereza, ¿no? El perezoso que es haragán realmente, también se le dice el perezoso proverbial, porque está muy bien descrito en los proverbios. Después está el perezoso que está ocupado siempre, increíblemente, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea perezoso pero está siempre ocupado? Y por otro lado está el perezoso que es apático, que uno lo ve y no viera que es alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer, sin embargo, se muere de apatía por todo lo que está haciendo. La apatía lo está matando. Bueno, ¿cómo es el perezoso haragán? Es el perezoso proverbial, es el más fácil de identificar, ¿sí? La Biblia utiliza frases tremendamente ilustrativas para provocar la conciencia de alguien que es perezoso. Lo provoca de manera incluso bastante incisiva. Por ejemplo, en Proverbios 6, del 6 al 11 dice: «Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado». Entonces, básicamente, el hombre o la mujer perezoso no quieren esforzarse de manera sostenida en el tiempo. Pueden tener lapsos de esfuerzo o de trabajo, pero finalmente en realidad lo hacen porque esperan que pronto se termine. Es decir, no es que ven en su vida el deber de trabajar. Están trabajando en realidad, pero lo hacen de manera... ¿Por qué son inconstantes en eso? Porque no esperan trabajar realmente. Quieren en algún momento dejar de trabajar. Todos quieren dejar de trabajar. ¿No? En algún momento se quiere jubilar, ¿no? Sin embargo, eso tiene una razón de ser por causa de la salud de las personas. Sin embargo, el perezoso, aunque tiene todas las condiciones para trabajar y aunque siempre pudiera hacer algo, tiene una actitud adversa al trabajo. Le gusta la comodidad, le gusta estar acurrucado, no quiere hacer esfuerzo, no le gusta el frío y tampoco le gusta el calor del trabajo.
Son personas oportunistas, andan a la pesca de alguien que se apiade de ellos. Naturalmente, las primeras víctimas de un perezoso siempre serán los familiares y amigos. También buscan oportunidades donde por lo general hay mucha plata y poco esfuerzo, ¿sí? El perezoso tiene esa costumbre, digamos, ¿no?, de estar a la pesca de cómo, digamos, de quién se pueden aprovechar. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque pretenden justamente no trabajar, quieren vivir sin trabajar, lo cual es totalmente contradictorio, pero están siempre a la pesca viendo de quién se pueden aprovechar, están buscando oportunidades, y ahí es donde radica el éxito, por ejemplo, de las estafas piramidales, las iglesias de la prosperidad, las apuestas, porque la gente busca, el ser humano, todos en su tendencia pecaminosa, quieren eso. Quieren lo que se dice mucha plata y fácil, lo más fácil posible. No están pensando en trabajar, en producir, en aportar un beneficio, sino que están viendo cómo se pueden beneficiar tratando de trabajar lo menos posible. Entonces, toda persona que pueda ser fuente de sustento para el perezoso será una presa a seducir, incluso si estuviera reñido con la moral. Por ejemplo, tenemos el caso, uno podría decir, bueno, es incompatible que un perezoso sea cristiano. Es incompatible eso, ¿no? Que un perezoso esté dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Sin embargo, tenemos el caso, por ejemplo, de 1 Timoteo 5, donde el apóstol Pablo va a hablar de las viudas. En versículo 3, Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, y Pablo le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y después en el versículo 11 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Bueno, las mujeres viudas, había viudas jóvenes que, digamos, en su condición de viuda, se hacían sostener por la iglesia, pero resulta que eran mujeres jóvenes que estaban en etapa perfectamente de trabajar. No había ningún problema para que trabajen. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se hacían mantener por la iglesia hasta que, y me voy a quedar viuda, decían. Se hacían mantener por la iglesia hasta que en un momento determinado, cuando veía la oportunidad, intentaba casarse con alguien. Se casaba quebrantando lo primero que había dicho anteriormente y permanecía, digamos, de esa manera en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, Pablo le dice: guarda, tenés que honrar a las viudas que de verdad lo son. O sea que acá entonces vemos que hay diferentes rasgos que la persona ociosa, haragana, necesariamente tiene que tener en su currículum. Es decir, si yo te dijera, bueno, vos querés trabajar de ingeniero, en el área de transporte, y bueno, te voy a decir algunas de las habilidades que tendrías que tener. Bueno, primero deberías ser ingeniero, tenés que conocer las rutas nacionales, tenés que tener manejo de personal, tenés que tener nociones de mantenimiento del camión. Esas son las aptitudes que hay que tener en el currículum, por ejemplo, de alguien que quisiera dedicarse a estar a cargo de una empresa de transporte, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el currículum de una persona ociosa y perezosa? ¿Qué necesita un perezoso para mantenerse así? ¿Qué es lo que necesita el perezoso? Bueno, tiene que desarrollar algunas habilidades. Por ejemplo, la necedad. Es necesario que el perezoso sea necio. Básicamente, la necedad es una forma de pereza, es la pereza mental. Es la persona que lo que sabe, lo sabe mal y no está dispuesto a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque si llega a cambiar de opinión, pierde el queso, pierde lo que quiere, ¿no? Tiene que admitir que está equivocado y se tiene que hacer cargo de todo lo que hizo, que es muy difícil, ¿no? Entonces es necesario que el perezoso sea necio, porque no puede cambiar y tiene que además tratar de negar todas las pruebas que hay en su contra. Cambiar de opinión significaría que tiene que admitir que estuvo estafando, que tuvo una actitud que se aprovechó de la gente. ¿Se entiende? Entonces, obligatoriamente tiene que ser necio.
¿Está? Es decir, en su juego de ajedrez, esa pieza se tiene que mover ahí. Porque si no llega a mover ahí, va a perder el juego, digamos. Lo van a descubrir y tiene que abandonar su conducta. Dice Proverbios 21:25, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, si no quiere trabajar, tiene que obligatoriamente ser una persona necia. Tiene que ser una persona ávida para poder negar la realidad. Hacerle creer a los demás que la realidad no es la que es, cuando la realidad innegablemente es la que es. Tiene que además ser negligente. Tiene que ser además negligente. La negligencia lo excusa a la persona perezosa. Es una forma de excusarse. Finalmente, entonces, pero esto también es una trampa. ¿Por qué? Porque el perezoso se cree su propia justificación y se termina arruinando a sí mismo. Desconecta las cosas que le pasan de la responsabilidad que realmente tiene. En vez de tomar el control de las situaciones, siempre se le salen de las manos. Entonces el necio, por lo general, el perezoso, por lo general es negligente. Le preguntás, ¿sabés lo que va a pasar con tu futuro? Y él tiene claro que está mal, que está arruinado. Pero, bueno, ¿y qué estás haciendo para cambiar? ¿Se entiende? Es decir, ¿qué ocurre? La propia necedad y la propia negligencia le impiden imaginar posibilidades, que está lleno de posibilidades. Eso es lo loco de todo. Está lleno de posibilidades y más otra cosa importante, más todavía para alguien que es creyente, más todavía para alguien que depende realmente de Dios para su sustento. Y es increíble imaginar cómo, y ya les voy dando una de las claves, la fe básicamente es aquello que, para todos los pecados que estamos hablando ahora, la fe, si se quiere, es la llave para destronar esos pecados de nuestra propia vida. Todos somos perezosos en alguna medida en nuestra vida, todos, ¿sí? Que tire la piedra el que no ha cometido este pecado, ¿no? En algún área de su vida. Todos miramos para atrás y sentimos que la negligencia, la torpeza de la pereza nos ha quitado muchas oportunidades y posibilidades en nuestra vida, ¿no? Y uno se lamenta mucho por eso. Sin embargo, todas las cosas son hechas nuevas por el Señor. El Señor Jesucristo, y uno podría pensar, sí, pero perdí tanto tiempo. Eso justamente es nuevamente el engaño del perezoso. Porque en muy poco tiempo, no vos, Dios puede hacer grandes cosas. No necesita de mucho tiempo Dios para hacerlo, ¿sí? Pensemos en el ministerio público de Jesucristo. ¿Cuántos años trabajó Cristo? La palabra que se usa para él es tecton. Es decir, Jesucristo fue albañil 30 de sus 33 años. 30 de sus 33 años. ¡Qué desperdicio! Que Dios estuviera construyendo los teatros griegos del norte de Galilea en vez de estar predicando el Evangelio. ¡Qué desperdicio de tiempo! ¡Qué desperdicio de tiempo! ¿Cómo va a tirar 30 años de su vida el Hijo de Dios en este mundo? Tendría que haber dedicado todo su tiempo a qué cosa, a predicar el Evangelio. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes piensan que algo en la obra de Jesucristo salió mal? Nada salió mal. ¿Cuánto necesitó el Hijo de Dios para hacer su obra redentora? Solo 3 años. ¿Cuánto tiempo necesitó el Evangelio para que vengan el Espíritu Santo? Para hacer que en la primera iglesia que acababa de nacer se sumen 3.000 creyentes. ¿Cuánto necesitó? Algunos necesitó 50 días después del nacimiento de Cristo. Solo ese tiempo. Y aparecieron 3.000 creyentes así de golpe en la iglesia que acababa de nacer. Amados, para aquellas personas que deciden poner su confianza en Dios, el tiempo nunca está perdido. Siempre es de aquí para adelante. Y Dios puede hacer cosas inimaginables. Pero el perezoso, o aquellos que hemos sido perezosos en algún aspecto de nuestra vida, debemos entonces lamentarnos por nuestro pecado para cambiar. No lamentarnos por nuestro pecado para amargarnos y quedarnos allí, ¿sí? Porque justamente es por medio de la fe que uno cree que Dios puede obrar en nosotros. Entonces el perezoso lo primero que debe hacer es fortalecer su fe. Es fortalecer su fe y hacer un trabajo tan simple como dedicarse a la albañilería, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si queremos seguir sus pasos, no es muy complicado. No debemos hacer grandes cosas. Las pequeñas cosas están a nuestro alcance.
Y es siendo fieles en esas pequeñas cosas de manera sostenida en el tiempo, no pensando, bueno, mucha plata, poco trabajo. No, todo el trabajo, ¿por qué? Porque lo hago para Dios. Y si lo hago para Dios, no lo hago con desgano. Lo hago sabiendo que esto que estoy haciendo es algo que glorifica a mi Señor. Glorifica a Dios como Jesucristo glorificó a Dios 30 años trabajando de albañil. 30 años. Entonces, la negligencia desconecta las consecuencias de sus verdaderas causas en la mente de la persona negligente, que es perezosa. También los perezosos suelen ser indiscretos. Las personas perezosas suelen ser bastante metiches, es decir, viven de la vida de otros provocando altercados, llevando y trayendo discordia. Suelen ser terminantes con sus opiniones, pero también hablan más en base a suposiciones que a cosas realmente ciertas. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Tesalonicenses, es lo que Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿no? Es decir, por naturaleza la persona perezosa, que ha conseguido, ¿no? Ha conseguido defraudar, ha conseguido manipular. Esto es una cosa importante, lo vamos a hablar después, pero ninguno de nosotros piensa que puede ser manipulado, ¿no? Es decir, vos decís, ¿cómo puede ser que alguien me manipule a mí para hacer que yo sostenga a una persona que no tendría que estar ahí? Bueno, debiéramos pensar en esto. La manipulación justamente está dirigida a personas inteligentes, no a personas imbéciles o idiotas. El idiota baila sin música, no es necesario estafarlo, solo se autoestafa, ¿no? En cambio, pueden llegar a ser muy sutiles las estrategias, las técnicas que utiliza una persona manipuladora, porque justamente él vive de eso, se dedica a eso, es un profesional de eso. ¿Se entiende por qué? Porque si no trabaja de eso no come, ¿no? Ese es su trabajo. Entonces suelen entrometerse en lo ajeno. Oímos que no trabajando en nada, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Otra herramienta o otra cualidad en su currículum debiera ser la manipulación. Para obtener lo que pretenden harán uso de cuantos recursos dispongan, ya que para ellos es cuestión de vida o muerte, es su sustento, es lo que está en juego. Entonces van a hacer uso, por ejemplo, de desgracias personales, de situaciones únicas, y se sirven para justificar la conducta perezosa. Cuando uno escucha esas historias a la luz del pecado que es la pereza, luego se da cuenta que son historias que no tienen sentido. Luego se van a dar cuenta que las justificaciones para la conducta que tienen no coinciden. No coinciden. Dice en Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, ¿no? Es decir, el perezoso siempre ve peligro, no puede, ¿no? Es decir, siempre hay obstáculos que cuando vos mirás tu propia vida, mirás un poco el asunto, vos te das cuenta que lo que esta persona está diciendo o lo que cree realmente no se condice con la conducta que tiene. Es decir, no justifica el nivel de pereza en el que está viviendo, no lo justifica de ninguna forma. Entonces, este es el perezoso Aragán, ¿sí? Llevamos 38 minutos. Luego está el perezoso que vive ocupado. Increíble, ¿no? Pudiera haber un perezoso ocupado. Es fácil, entonces, identificar al perezoso que acabo de mencionar, pero hay otro que es más difícil de ver. Es el perezoso que vive ocupado. Es la persona que es perezoso para las cosas de Dios. Es decir, es la persona que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para compartir con los hermanos, no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tiene tiempo para las cosas del Señor, no tiene tiempo para adorar al Señor Jesucristo en nada. ¿Se entiende? Y justamente de la misma manera que uno puede ver que la pobreza material asalta al perezoso que es Aragán, la pobreza espiritual asalta constantemente al perezoso, a la persona que es perezosa en las cosas de Dios. Hermanos, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Sentarse a estudiar la palabra de Dios requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere ponerle cabeza.
sentarse a orar requiere que vos ordenes tu vida en torno a eso. Requiere que vos ordenes tu vida en torno a eso. Y mi vida no es igual a la tuya. Tal vez yo me puedo dar el lujo de levantarme a las 7 de la mañana para orar porque entro a las 9. O porque yo no tengo horario de entrada. O porque yo trabajo por objetivos. Pero vos, que tenés que cumplir, que tu trabajo es cumplir horarios, entonces vos tenés que ir por los horarios. Tenés que organizar los horarios. Si organizás los horarios, entonces ahí vas a poder disfrutar del culto sin dormirte. Vas a poder tener un tiempo de oración sin estar a las corridas. Y bueno, pero eso significa que te vas a tener que juntar con menos personas. ¿Y sí? Significa eso. Significa que no vas a poder ver a gente que quisieras ver. Y significa eso. Es así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Justamente la negligencia te lleva a pensar que podés escapar. Decir, bueno, el deber de trabajar, lo que estás cumpliendo, sí. Pero vos tenés un deber de trabajar para... El Señor Jesucristo lo dijo muy bien. Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se entiende? Entonces, si te sentás a orar y te das cuenta de que tu oración es una oración que digamos que sube hasta el techo y baja y te cae sobre tu cabeza, si desconoces el carácter de Dios, si no podés creer en las promesas del Señor y si estás siempre en la misma, bueno, se ve que estás trabajando poco en las cosas espirituales o no estás trabajando en ellas, estás siendo negligente. Un autor dijo, ¿qué pasa si me va bien a pesar de ser perezoso en el amor a los hermanos y en las cosas de Dios? La pregunta es, ¿te va bien? ¿De verdad te va bien? ¿Sí? ¿No será que estás como el ratón masticando el queso antes de que caiga la trampa? Dice un autor, y me gusta la ilustración porque toma las tentaciones de Jesús en el desierto. Dice, ojalá que nunca prosperes en nada que hayas logrado a costa de degradarte en tu servicio a Dios. Que nunca saques agua de la cisterna que cavaste, dándole espalda a Dios, dejando lo último en tu lista de intereses. Porque ese día te aseguro que estarás comiendo el pan que Jesús rechazó a Satanás en el desierto. Estarás reinando sobre todos los reinos de la tierra que Satanás le ofreció a Jesús simplemente con reclinarse. Habrás saltado al vacío desde lo alto del templo, pensando que sos un hombre o una mujer de fe y que Dios enviará ángeles a tu socorro para que tu pie no tropiece en piedra. Pero realmente lo que hiciste fue tentar a Dios. Entonces, amados hermanos, la Biblia es muy clara. Los resultados espirituales no vienen en la vida de un creyente sin trabajo espiritual duro. Y hay que sentarse a orar, por más de que uno no tenga deseos. ¿Por qué? Porque tenés un compromiso con Cristo. Entonces uno aprende de esa manera a doblegar las emociones. ¿No tenés ganas de compartir con los hermanos? Bueno, es doblegar las emociones, ¿sí? Es como salir a trabajar. Es salir al frío, salir al calor, sudar, hacer un esfuerzo, ¿sí? Hasta que tu corazón se doblegue y empieces a disfrutar justamente del descanso, porque nuevamente, después de todo trabajo digno, tenemos derecho realmente a descansar. Entonces, cuando uno descansa de la comunión con los hermanos, en realidad disfruta de las bendiciones y del gozo de haber honrado a Dios. ¿Está? Entonces deben, amados hermanos, ver que que la pobreza no es la única, es decir, la pereza no es lo único que lleva a una persona a la pobreza. La pobreza nos puede tocar a todos por un desastre personal, por algo inesperado. A veces no siempre es por causa de la falta de disciplina y la falta de laboriosidad. A veces la pobreza viene como consecuencia de una desgracia, como consecuencia de una situación inevitable, ¿no? Entonces, pero si vos estuviste trabajando para las cosas espirituales del Señor, entonces es cuando vas a poder realmente
cosechar frutos espirituales dignos en tu vida. Por último está el perezoso apático. Uno pudiera pensar que una persona apática espiritualmente es alguien que carece de ambiciones. Entonces podríamos tener una persona que incluso estuviera trabajando y estuviera, por ejemplo, teniendo cierta continuidad en algunas disciplinas espirituales, en algunos medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la comunión entre los santos y la palabra de Dios, siendo predicada o sentarte en tu casa a leerla, ¿no? Esos son los medios de gracia, los medios por los cuales Dios comunica los beneficios de la salvación a los creyentes. Ahora, la persona apática, uno pudiera pensar que carece de ambiciones, pero dice la Biblia, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Un autor dice, un hombre perezoso puede ser una persona muy ocupada, un hombre que sigue los movimientos, que vuela con piloto automático, como un hombre con un fuerte resfriado ha perdido prácticamente el sentido del gusto y el olfato, sabe que algo anda mal con él, pero no lo suficiente como para poder hacer algo al respecto. Otras personas van y vienen, pero él, con sus ojos vidriosos, apenas los nota. Está dejando que las cosas sigan su curso, está superando su propia vida. Otro dice, incontables veladas borradas por la televisión, veladas que no son de entretenimiento ni de educación, sino de defensa narcotizada contra el tiempo y el deber. Por encima de todo, escribe la pereza, es apatía, la negativa a comprometerse, el patetismo de otras vidas y de la vida de Dios con ellas. Es decir, la persona apática es alguien que intenta hacer todo, pero con lo mínimo. Es la persona, digamos a la persona que no le sobra absolutamente nada y que lo poco que hace, lo hace sufriendo mucho, ¿sí? Y justamente el problema del apático, la persona perezosa que es apática, es justamente que vive como con una sensación de desgano constante frente a todas las responsabilidades que tomó. ¿Se entiende? No está tan mal como el haragán, ni tampoco está tan mal como el perezoso ocupado, ¿no? Pero es una persona que sufre en extremo todo aquello que debe hacer y que en vez de sostener lo que hace de manera espiritual, lo sostiene a base de orgullo y lo sostiene a base de un sufrimiento en el cual no puede disfrutar de las bendiciones del Señor, no puede disfrutar de la comunión con Cristo, no puede disfrutar de la comunión con los hermanos. Es alguien que básicamente es alguien indiferente, una persona indiferente, ¿sí? Que está pero no está. Es la persona que no se puede comprometer, que va a hacer lo mínimo indispensable, pero no se va a comprometer y carece justamente de una cosa muy importante que es del amor. Una persona que es incapaz realmente de amar y tampoco le interesa mucho ser amado por los demás. Es una persona que está, por así decirlo, aislada, digamos. Es alguien que está delante nuestro, pero que al mismo tiempo está totalmente enajenado en su cabeza, espiritualmente. Conclusión de los tipos de pereza. El perezoso defiende sus comodidades y se vuelve ciego ante la belleza de Dios. El adicto al trabajo se aferra a su salario y a su poder y a su imagen. Pierde el tiempo libre que necesita para florecer como criatura ante Dios. El apático ve la vida como una serie de distracciones compuestas. Se entierra en los detalles, se alimenta de caramelos de diversión y lamenta que se quedó dormido en un coma espiritual. El verdadero ocio y el verdadero gozo en Dios se ha escapado a todos ellos. Tiene un alma perezosa y, como dice Thomas Manton, el puritano, las alegrías eternas no caerán en la boca del alma perezosa. Estas cosas no son bagatelas, nos costarán diligencia y tranquilidad. Ahora vamos a lo que la palabra de Dios nos dice respecto de estos tres tipos de pereza. Básicamente lo que vamos a ver es lo que no es este tipo de pereza en la palabra de Dios, ¿sí? Lo que no es. Ya vimos lo que es. Ahora veamos lo que no es.
Dice 1 Tesalonicenses 4, vamos a leer del 9 primero al 10. Entonces, ¿cómo debiéramos, por así decirlo, batallar contra estos tipos de pereza? Pudiéramos tener todas en nuestra vida. Hay alguno que se anotó en todas, ¿no? Pasó por el mostrador y se llevó todas. ¿Cómo pudiéramos, o qué nos dicen las Escrituras? Bueno, los tesalonicenses, increíblemente, ¿no? Los tesalonicenses eran personas que habían sido imbuidas, influenciadas por una especie de paranoia de advenimiento de Cristo. Ellos estaban a la expectativa de que Cristo venía en cualquier momento. Entonces, ¿para qué trabajar? Si Cristo viene, digamos, ¿no? Si hay que hacer tesoros en los cielos. Sí, el Señor, Dios proveerá, dijo, ¿no? Dios proveerá. Y de trabajar ni hablamos. Primera de Tesalonicenses 4, 9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esto entonces es la cura, por así decirlo, o es la premisa que debe tener en su mente la persona que siempre cree que está ocupada para las cosas de Dios, ¿sí? Recuerden esto, una cosa muy importante. En todos estos tipos de pereza, la primera excusa que pongas y que te creas y que hagas creer a los demás será el primer escalón, pero en realidad para continuar subiendo en ese pecado. Entonces la persona que no puede venir al culto porque trabaja, por ejemplo, hay personas que efectivamente y realmente trabajan el domingo, ¿sí? Y que no hay nada que hacer con eso, realmente no hay nada que hacer con eso. Bueno, entonces esa persona debiera tratar de adaptar su vida en tanto y en cuanto pueda congregarse la mayor cantidad de los domingos posible, debiera entonces procurar hacerlo, ordenar las demás cosas en su vida para que trabajando pueda congregarse. Por ejemplo, lo mismo ocurriera con toda posibilidad que hay para participar del evangelismo, de la reunión de oración o de lo que sea. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque una persona que dice acerca del amor fraternal no tengo necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿sí? Es la segunda parte del mandamiento más importante. Entonces, si a vos no te interesa la vida de otro creyente, si no haces el esfuerzo para reunirte, para charlar, si no te ves a vos mismo como una persona que tiene el deber dado por Dios de hacer discípulos, entonces sos un perezoso espiritual y prepárate para cosechar todo lo que estás sembrando. Prepárate, porque la planta va a crecer, te lo aseguro que va a crecer. Más temprano que tarde. Va a venir como un ladrón armado a tu casa, ¿sí? Y te va a encontrar desprevenido. Pero pienso yo que esto es peligroso. ¿Por qué? Porque es la conducta justamente que teníamos antes de ser impíos. Construir nuestra casa sobre la arena. Un creyente que no construye, es decir, que no se aferra a la iglesia, que no evangeliza a los impíos, que no está pensando en discipular a una persona, está construyendo su vida espiritual sobre la arena. Y cuando tenga una crisis espiritual o alguna situación, lo veremos desplomarse y desplomar todo aquello que trató de amontonar, se le va a desplomar. ¿Está? Y pensemos en el hombre rico que cuando veía que los graneros estaban floreciendo y estaban llenos, ¿qué pasó? Esa misma noche vinieron a pedirle su alma. Y todo lo que amontonó, ¿para quién va a ser? Si no guió a los hijos en el camino del Señor, si no fortaleció a su esposa antes de irse, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Se entiende? Entonces, cuando no tiene relaciones verdaderas con los hermanos en Cristo, entonces, amados, esto es un deber y de esa manera imitamos a Dios. Entonces tenemos que el primer texto nos habla del perezoso ocupado y el segundo la segunda parte, nos habla de los deberes de trabajar. Dice, y también, versículo 11 al 12, y que también procuréis tranquilidad
y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo a los tesalonicenses luego les va a decir que el que no trabaja, que tampoco coma. Les va a decir, el que no trabaja, que tampoco coma. Eso parece una frase de Vladimir Ilich Ulyanov, que se llama Vladimir Lenin. ¿Sí? Parece una frase comunista, ¿no? El que no trabaja, que tampoco coma. Pero el apóstol Pablo es el que está diciendo esto. Entonces, tenemos un deber delante de Dios de trabajar, de proveer. Incluso uno pudiera dudar de la fe de una persona que no trabaja. Lo pudiéramos dudar, porque la Biblia misma dice que el que no provee para su hogar ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, si yo tuviera la disyuntiva de qué hago, ¿tengo que trabajar o me congrego el domingo? Si no tenés otra alternativa, andá a laburar, andá a trabajar, ponete a trabajar. ¿Sí? Si no tenés otra alternativa y en la medida en la que puedas ordenar tu vida, te congregás. ¿Se entiende? Pero eso es un deber para todo creyente. Y eso no solamente es un deber para los hombres, las mujeres también tienen el deber de trabajar en sus hogares. ¿Sí? Hoy hay un montón de máquinas que le acortan los tiempos de lavar la ropa, de todas las demás cosas. Hay un montón de cosas que la tecnología ha traído. Sin embargo, tenemos mujeres que viven en su casa. Viven en sus casas y aparentemente están todo el día en la casa. ¿Y qué están haciendo? Todo el día en la casa. Entonces hay que tener cuidado. A veces hay mujeres que efectivamente trabajan, pero otras que no trabajan. Y son especialmente ávidas de qué cosa. Como dijimos, cuando una persona trabaja, sea hombre o sea mujer, naturalmente se inclina a qué cosa. Se inclina a entrometerse, ¿no? En cosas que no corresponden, sea cosas de la iglesia, sea cosas fuera de la iglesia, ¿no? Las personas hoy, con su tiempo, ¿qué hacen? Lo malgastan. Viven metidos en las redes sociales, metidos discutiendo. Yo, por ejemplo, tengo casos de personas conocidas, no de esta iglesia, por supuesto, no estoy hablando de nadie de esta iglesia, personas conocidas que se la pasan en las redes sociales, discutiendo con uno, discutiendo con el otro, trayendo ignominia al nombre de Cristo. Trayendo ignominia al nombre de Cristo. Entonces un hombre, una mujer que no trabaja, es una persona que como los tesalonicenses, está usando excusa religiosa para no trabajar. O sea, lo que está haciendo ya tiene 2000 años, ya fue algo terriblemente superado. Entonces vos debieras ver en tus propios frutos, en tu propia vida, si te queda tiempo libre para seguir trabajando, por el bien de tu propio hogar, por el bien de tu esposo, por el bien de tus hijos, ¿sí? No diciendo que trabajás cuando realmente no trabajás, ¿sí? De manera indisciplinada, desordenada, levantándose a cualquier hora, acostándose a cualquier hora. Eso está mal y trae ignominia al nombre de Cristo en la iglesia, ¿sí? La persona que es desordenado en sus horarios se tiene que acomodar. ¿Por qué? Porque eso trae ignominia al nombre de Cristo, porque toda la gente sabe que hacen eso. Todas las personas, incluso que ni siquiera viven en tu propia ciudad, tal vez viven en otro lugar, pero ya se ha dado cuenta, porque estás publicando cosas a cualquier hora. ¿A qué hora duerme esta persona? Uno se pregunta, ¿a qué hora duerme esta persona? Tú a las 3 de la mañana publicando cosas. ¿A qué hora duerme? La esposa es una mujer que tiene hijos. ¿Qué hace a las 3 de la mañana publicando cosas? ¿En qué momento duerme esa mujer? ¿A qué hora se levanta? Lo mismo con los esposos, ¿no? Lo mismo con los hombres. Tienen que aprender a tener horarios, digamos. Hay horarios para hacer ciertas cosas, horarios para dejar de hacer ciertas cosas. ¿Está? Por último, entonces hay un deber de trabajar, que todos tenemos. Por último, está nuestra necesidad y nuestro deber de buscar del Señor, de tener presente a Cristo en nuestra propia vida. El trabajo espiritual, por así decirlo, para mi propia edificación y la de otras personas. ¿Está? Tener claras, es decir, hacer parte de mi propia vida las convicciones que la palabra de Dios demanda a los creyentes. Estas convicciones tienen que estar en mi propia vida. Dice, y vamos a leer la última parte, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, si no leen la palabra de Dios, ¿cómo vas a confiar en esta promesa? No podés confiar en esta promesa. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hay un deber en nosotros de estudiar las Escrituras, de entender el Evangelio, de entender la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestro favor. Tenemos además ese deseo de estar con Él, pero si no lo tuviste acá, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Pero si vos no estás acá con el Señor, si no buscas acá del Señor, ¿qué vas a estar? ¿Querés estar toda la eternidad ya? Cuando acá no tenés tiempo para orar, cuando acá no tenés tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Querés estar de verdad o querés estar todo el tiempo con el Señor? ¿Para siempre querés estar con Dios? Cuando tenés la oportunidad y preferís hacer otras cosas. Entonces, y mucho menos hablemos de alentar a otro. Una persona apática espiritualmente, ¿puede alentar a otro? No puede, ni a sí mismo se puede alentar. Entonces, amados hermanos, de la misma manera que a fin de mes, cuando uno va a cobrar el sueldo, recibe a cambio de lo que trabajó, en buena medida pasa lo mismo con el trabajo espiritual. Debemos trabajar espiritualmente en favor nuestro y en favor de otros. Está estudiando la palabra del Señor, alentando a otros, cultivando una vida de oración, ordenando los horarios, ¿sí? Acomodando los horarios a una vida que te permita compartir con otros. En la medida de tus posibilidades, a veces hay situaciones que no lo permiten, pero en la medida de tus posibilidades, el Señor te va a reclamar que no lo hayas hecho, ¿sí? Por último, ¿cómo luchar contra la pereza? Bueno, hay que hacer el camino opuesto de lo que menciona Ezequiel. Ezequiel 16, del 49 al 50, dice que empieza con el orgullo, ¿sí? Y el orgullo está seguido por el amor a las cosas de este mundo, ¿no? El orgullo entonces nos impide reconocer y cambiar nuestros errores. El amor por las cosas de este mundo nos distrae como un carrusel que no para de girar, nos hace creer que estamos en movimiento, pero estamos siempre en el mismo lugar. Eso es lo que le pasa al perezoso, está detenido en el tiempo, ¿no? Es como que no puede salir de ahí. Bueno, hay dos cosas. Número uno es el orgullo, que no te permite reconocer ni cambiar. Y número dos es el amor por las cosas de este mundo, que justamente te distrae y estás en un carrusel en el cual uno piensa que se está moviendo, pero está siempre en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, amados, debemos trabajar, como dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por tu palabra, que realmente nos confronta a todos, Señor, porque ninguno de nosotros puede decir que no ha cultivado este pecado en su vida, en alguna forma o en otra, pero todos, Señor, necesitamos arrepentirnos en alguna medida de esto y confiar en ti, Señor, confiar en que realmente podemos redimir el tiempo mientras estemos con vida y que grandes cosas pueden hacer con nosotros, porque no está sujeto a nuestros recursos ni a nuestras posibilidades. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de pensar que hay leones dando vuelta, que nos impiden salir a trabajar, nos impiden ocuparnos en labores que son dignas delante tuyo. Líbranos de la negligencia, líbranos, Señor, de la necedad. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestras propias trampas y guíanos a Cristo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.